el día de hoy tengo entendido que ustedes son de la especialidad de programación, ¿no es así? Ok. ¿Quién de aquí está estudiando programación porque lo obligaron y no sabe ni siquiera qué es lo que va a hacer cuando termine la carrera? Gracias por la honestidad. Bien, yo recuerdo que cuando estábamos aquí estudiando, algunos de mis compañeros tampoco sabían pues qué era lo que iban a hacer cuando terminaran de estudiar informática. Algunos nos dedicamos a diferentes cosas. En mi caso, yo estudié ingeniería mecatrónica en el Tecnológico de Veracruz. Actualmente tengo mi propia empresa, me dedico a hacer muchísimas cosas, entre ellas mantenimiento de equipo de cómputo, diseño de páginas web, asesorías educativas, un sinfín de cosas, ¿no? El día de hoy quiero compartirles una presentación acerca de la programación y cuál es el futuro que hay en la programación, digamos, para ustedes. Para algunos, a lo mejor es un poco incierto. Les decía al principio, puede que alguno de ustedes esté estudiando programación solamente porque los obligaron o porque no había de otra. Sin embargo, si aprovechan ese tiempo que van a estar aquí en la escuela, en el Cebetis, van a poder, yo creo que obtener pues un buen resultado hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, el título de la presentación es El futuro de la programación, una visión para construir mi carrera profesional. Primero, para hablar del futuro, tenemos que hablar de lo que sucede el día de hoy, o sea, en el presente, ¿de acuerdo? ¿Quién de ustedes sabe cuál es el lenguaje de programación más utilizado hoy en día? ¿Quién dijo Java? Bien, aunque parece, ¿no?, que a lo mejor lo que es JavaScript, que es lo que se usa para programación web, o Java, que es lo que se usa para programación de videojuegos, el lenguaje más utilizado a nivel mundial es Python. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ese lenguaje de programación? Sí. Ok. Python tiene un 26%, digamos, de todo el espectro de programación a nivel mundial. Es uno de los lenguajes de programación más usados y ahorita, más adelante, van a ver por qué. Primero, Python, les decía, tiene el 26% de todo lo que es el espectro de programación mundial. De ahí sigue Java, de ahí sigue JavaScript, que solamente tiene un 8%, y algunos dirán, pero ¿cómo si JavaScript es lo que más se usa para programación web? Bueno, resulta que la programación web no es lo que más da dinero ni tampoco lo más popular. Sin embargo, ahorita adelantito les voy a mostrar qué es lo que sí realmente deja un poco de dinero. Y C#, que es lo que creo que aprenden la mayoría cuando están aquí en la preparatoria, tiene solamente un 6% de popularidad a nivel mundial. Ahora, ustedes podrán decirme, bueno, ¿por qué si solamente tiene un 6% de popularidad estamos aprendiendo ese lenguaje de programación, ya sea C# o C++? Resulta que ustedes en este nivel en el que están desarrollando pues bases para poder construir su lógica de programación. En sí, creo que muchos se les dificulta a lo mejor programar, pero gracias a este tipo de lenguajes básicos, lenguaje estructurado, es que ustedes pueden desarrollar una muy buena lógica en cuanto a resolución de problemas se refiere. El segundo punto que quiero mostrarles en esta presentación es, ya que sabemos qué lenguaje de programación es el más popular, ¿cuánto gana un programador? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuánto puede ganar alguien que se dedica a programar? Y cuando me refiero a programar, no solamente me refiero a programar alguna aplicación para computadoras. Programación va desde programación de aplicaciones móviles, aplicaciones para la computadora, aplicaciones web. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuánto puede ganar? 14 o 15 al mes. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Mande? 10 a 12, ok. Bueno, antes de que les diga cuánto, normalmente en programación existen dos tipos de niveles. Está el programador junior, que es el que le hace el trabajo al senior, y está el senior, que es el que ya desarrolló la experiencia, el que ya desarrolló la capacidad para resolver cualquier tipo de problema. Ojo, llegar de un punto a otro requiere tener un dominio muy completo o complejo de lo que significa el negocio. Es decir, cuando yo voy a ir a una empresa a programar, tengo que tener un dominio sobre lo que hace esa empresa. Si mi empresa es de educación y voy a hacer aplicaciones web para educación, pues tengo que tener un dominio de cómo se administra pues una empresa de educación, ¿ok? Entonces, pasar de un punto a otro
requiere ese nivel de especialidad. Aquí están los salarios. Un desarrollador junior aquí en México puede ganar entre los 9,000 y los 20,000 pesos, ¿ok? Normalmente cuando entran a trabajar con este tipo de salarios es porque apenas están empezando a adquirir experiencia. Aunque saben cómo resolver algunos problemas, aún no cuentan con el dominio a lo mejor del negocio al que van ustedes a trabajar. Ahora, los senior pueden llegar a ganar entre 20,000 y 50,000 pesos en un mes. También depende mucho la empresa en la que ustedes quieran aplicar. ¿Alguna vez han escuchado el término full stack? Bien, en el desarrollo web existen dos tipos, digamos, como de niveles. Está el que es full stack, que es el que maneja todo lo que es diseño de la página web, tanto diseño gráfico visual, que es lo que ustedes como usuarios ven cuando entran a una página web, como la parte que está detrás de, a lo que le llaman el backend. Es decir, todo lo que tiene que ver con la base de datos, la programación estructurada, qué acciones se van a ejecutar dependiendo de lo que el cliente pues esté haciendo en la página, ¿no? Eso es un desarrollador full stack, el que domina todo, tanto la parte del backend como la parte del frontend. Un full stack puede llegar a ganar más o menos arriba de los 40,000 pesos, dependiendo también la empresa donde pueda estar trabajando. Ahora, les decía yo que existen dos roles, el frontend y el backend. El backend gana más porque tiene mucho más dominio o más responsabilidad de estructurar la página web. Él es el encargado de que la seguridad de la página no llegue a fallar. Es decir, si llega algún tipo de ataque cibernético, la página tiene que soportar ese ataque y pues no caerse, ¿verdad? Y el frontend pues gana un poco menos porque solamente se dedica a hacer la parte visual de la página, a hacer la funcionalidad, el diseño, a lo que muchos le llaman experiencia de usuario. Y un desarrollador web común, es decir, el que solamente se dedica a hacer plantillas para WordPress o usar plantillas de WordPress para hacer algún tipo de trabajo, puede llegar a ganar más o menos como unos 25,000 pesos al mes. Ahora, cuando ustedes piensan, pero bueno, ya sé qué programa y ya sé más o menos cuánto voy a ganar, ¿dónde puedo trabajar? Yo creo que la mayoría, cuando se dedican a la parte informática, piensan en tres empresas, bueno, yo creo no la mayoría, que son Facebook, Google y Microsoft. ¿Alguna vez han escuchado el término startup? Tampoco. Bueno, entonces hoy se los voy a develar. Una startup es una empresa que nace para resolver un problema y crece de manera tan grande y exponencial que puede llegar a ganar miles de millones de pesos en los primeros años de desarrollo. Aquí en México, una de las empresas que entró como una startup y que se desarrolló en toda Latinoamérica es la famosa empresa de Nu. Esa es una de las empresas que inició aquí, en Latinoamérica y que contrata mucho talento a nivel local, a nivel México, Colombia, Brasil, toda Latinoamérica, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trabajar en una empresa ya desarrollada como Microsoft, Google, a trabajar en una empresa como una startup? Inclusive algunos de ustedes podrían tener alguna idea de negocio que podría llegar a desarrollarse pues como si fuera una startup, ¿verdad? La diferencia es que cuando tú entras a una empresa ya establecida, normalmente tu crecimiento es estancado, donde te contratan y ahí te quedas la mayor parte del tiempo. Cuando inicias a trabajar en una empresa nueva que apenas está empezando a crecer, que su desarrollo es diferente al de las demás, tu crecimiento va también junto, ¿no? O exponencialmente con la empresa donde entraste a trabajar. Suponiendo que alguno de ustedes tuviera una idea de crear una nueva red social para compartir, no sé, gatitos, y alguno de ustedes decidiera empezar a trabajar ahí, conforme esa red social empieza a crecer, ustedes también irían creciendo con ella. Es lo que pasó con la mayoría de los programadores que empezaron trabajando en Facebook, en Instagram. Ellos iniciaron trabajando en una empresa que no valía nada, que era nada, y conforme creció esa empresa se convirtieron en exponentes del área. También algo importante de trabajar en una empresa que apenas está en desarrollo es que aprenden a resolver todo tipo de problemas, no solamente como monitos tratando de resolver un solo problema, sino empezar a resolver muchos problemas les da pues todavía más espectro, ¿no? De poder resolver problemas a futuro. Vamos a hablar del futuro, y cuando hablo de futuro me recuerda mucho a la frase que dice Dewey en Malcolm el de en medio: el futuro es hoy. Porque al principio mencionaba que cuál es el futuro de la programación. En realidad la programación
es un estado constante de cambio. No hay algo que se quede establecido que vaya a pasar hoy y vaya a ser igual mañana. Todos los días, en cuanto al desarrollo de tecnologías de programación, vamos a encontrarnos nuevas cosas. Y todas las cosas que van saliendo son herramientas que nos permiten a nosotros resolver problemas. ¿Cuál es el futuro entonces? O más bien, ¿qué es lo que está pasando hoy con la programación, de lo cual nosotros podemos tomar mano y a qué podemos dedicarnos? Una de las cosas donde la programación está más utilizada es en lo que se le conoce como ciencia de datos. ¿Alguna vez habían oído hablar de ese término? Tampoco. Ok, entonces es muy productiva la presentación de hoy porque les estoy enseñando un montón de cosas que no conocían. La ciencia de datos es lo que ocurre cuando ustedes se conectan a Facebook y el algoritmo puede leer todos los movimientos que ustedes hacen. Esos movimientos son interpretados a través de analistas de datos para saber cuál es el comportamiento del consumo que tienen todos los días, tanto de productos, servicios, las páginas a las que entran, las páginas a las que no entran, cuánto tiempo se quedan viendo un video. En ciencia de datos existen 3 puestos principales: análisis de datos, ingeniería de datos y científico de datos. ¿Qué hace cada uno? El analista de datos es el que, por ejemplo, se pone a buscar qué patrones existen en la información. El ingeniero de datos es el que utiliza un poco más la programación porque es el que escribe los códigos para que se analice esa información. Y por último, el científico de datos, una vez que ya tiene la información analizada y que ya sabe cuáles son los datos que está arrojando cierto modelo matemático, entonces va a proponer una solución para algún problema. La segunda área de trabajo para ustedes los programadores es la inteligencia artificial. Y ojo, inteligencia artificial no significa que la inteligencia esté pensando por sí misma. Por ejemplo, ¿ustedes cómo aprendieron qué era un gato y qué era un perro? Fue a través del tiempo, aprendiendo a escuchar qué era un gato, qué era un perro, a observar cuál era la diferencia entre un perro y un gato. Su cerebro fue nutriéndose de esa información, su cerebro fue captando la idea de, ok, si hace wow es un perro, si hace miau es un gato, ok. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una inteligencia que piense por sí sola, es un lenguaje, bueno, una estructura de programación que va a ir aprendiendo conforme ustedes van dándole información. Yo, por ejemplo, puedo programar una inteligencia artificial que a través de una cámara sepa diferenciar lo que es un perro y lo que es un gato. Pero para que logre hacer eso tiene que ver muchas imágenes y muchos videos de lo que es un perro y muchas imágenes y muchos videos de lo que es un gato, para que al final, después de que capte toda esa información, solita pueda saber lo que es un perro y lo que es un gato. ¿Cuál es el lenguaje de programación en común entre la ciencia de datos y la inteligencia artificial? Python. Python es lo que se usa para ambas cosas. Y por último es lo que yo hago, que es trabajar de freelance. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Freelance. Freelance significa trabajar prácticamente por tu cuenta, a tus horas, a tus momentos. Sin embargo, ahí hay un pequeño problema que sí me gustaría decirles. Trabajar como freelance o trabajar por tu cuenta no siempre es todo color de rosa. Aunque sí yo tengo control de mi tiempo y puedo levantarme más tarde o despertarme más temprano, o prácticamente controlo los horarios en los que yo quiero hacer mis actividades, sí tengo que preocuparme por otras cosas que si tuviera un trabajo estable no tendría que preocuparme. Por ejemplo, pues tengo que preocuparme por lograr obtener mis clientes, porque si no al final de mes pues no voy a tener para poder pagar pues mis gastos, ¿verdad? Entonces tengo que tomar cursos también de marketing, de publicidad, cosas que necesito para poder captar la atención de mis clientes y poder pues mostrarles los productos y los servicios que yo desarrollo. ¿De qué depende entonces el éxito profesional que ustedes pueden tener? Como les decía al principio, todos los que quieran dedicarse a la parte de programación y desarrollo tienen que aprender a solucionar problemas. Hay una frase que dice que para la solución del problema el 50% depende de saber plantear ese problema, ¿ok? Si ustedes tienen el planteamiento del problema bien definido,
si no tienen así como la, digamos, dificultad de agarrar una hoja y dibujar un diagrama de flujo, de poder dibujar a lo mejor una posible solución al problema, ustedes ya con eso pueden tener ya el 50% del problema resuelto. Entonces, esa es una habilidad. Analizar el problema, tratar de resolverlo, ver cuáles son las variables que están implícitas. Ahora, hay muchas herramientas que podemos tomar para tener ese éxito al momento de solucionar problemas, que pueden ser utilizar, por ejemplo, lo que llaman diagrama de flujo, utilizar también lo que aprendemos en álgebra. Parte del éxito de lo que es programación es solamente dominar un lenguaje de programación. No es necesario tener que dominarlos absolutamente todos. Con que tengan un solo dominio de un lenguaje de programación, con eso ya están del otro lado, porque la mayoría de los lenguajes de programación son muy parecidos. La única diferencia, por ejemplo, entre el lenguaje estructurado y el lenguaje de programación orientado a objetos es que la sintaxis o la forma en la que se escriben es más compleja para lo que es programación orientada a objetos. Por último, aquí no sé si todavía les dan clase de inglés, pero pues yo recuerdo que cuando llevaba inglés pues no era muy bueno el nivel que teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que por su cuenta, si realmente quieren ser pues algo y destacar en algo, tienen que tener un poco de dominio del idioma. A veces nos ponemos como traba el hecho de que no tenemos dinero para pagar una escuela de inglés. A mí me pasaba mucho que decía, es que no tengo para pagar los 1,000 o 2,000 pesos que cobran en The Institute o en Harmon Hall. Sin embargo, hay muchas aplicaciones en el celular que nos pueden servir. No sé si alguna vez han escuchado hablar de Duolingo. Duolingo es una aplicación que sirve para aprender y la verdad está muy bien hecha. Yo ahí aprendí muchas cosas interesantes y ya pues las demás sí las fui aprendiendo pues a través de cursos, tutoriales, videos, muchas cosas, ¿no? Por último, algo muy importante es nunca parar de aprender. ¿Por qué? Porque les decía al principio que todo lo que tiene que ver con programación, lo que tiene que ver con el desarrollo profesional, no es un manual de instrucciones que solamente va a funcionarles para una vez y ya. Normalmente cuando ya empezamos a desenvolvernos en un ámbito profesional, tenemos realmente que aprender a aprender, es decir, a sacarle provecho a Internet, a aprender cosas nuevas, a desarrollar habilidades nuevas, y hay un montón de recursos en Internet que les pueden servir a ustedes para lograr esos objetivos. Como último dato, en México se gradúan aproximadamente 24,000 personas al año del área de informática, ingeniería en sistemas, programación, ciencia de datos. Sin embargo, no todos se dedican a la programación. Yo creo que de esos 24,000, como la mitad se dedica a lo que es programación, diseño web. Pero observen algo muy curioso. Programación es uno de las especialidades mejor pagadas en el mercado y es una de las que más mercado laboral tiene, ¿sí? No es complicado llegar a un puesto porque con tener un poco de talento y un poco de aprendizaje podemos llegar a tener un buen salario, y en México se requieren aproximadamente 50,000 programadores por año. ¿Por qué? Porque cada día lo que es las tecnologías están abarcando nuevas áreas, están llegando a nuevos lugares que hace 5 o 10 años ni siquiera teníamos pensado que iba a suceder. Nada más como muestra, hace 2 años que no teníamos idea que iba a haber una pandemia. La pandemia aceleró muchísimos procesos que antes se hacían de forma manual, empezaron a hacerse de forma automática. Y para poder lograr eso, pues se requieren personas realmente preparadas, que tengan talento y que quieran lograr pues un desarrollo profesional más amplio.